Gloria al Señor. Bien. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Voy a invitarle a que incline su rostro un momento, por favor. Padre Celestial, en este momento, Dios del cielo, yo quiero darte gracias porque tú eres un Dios bueno, que siempre, Señor, cuida de nuestras vidas. En esta hora, Dios, quiero colocar mi vida delante tuyo, Señor, para que seas tú usando este canal conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia. Quita lo que no sea tuyo, Señor. Padre, que sea, Señor, de bendición, que tu palabra sea predicada, que no sea palabra de hombre, sino que seas tú, Señor. Habla a tu pueblo, conforme tu pueblo sabes tú que lo necesitas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen un momento asiento, por favor. Damos gracias a Dios. Gracias, pastora, por permitirme estar de nuevo aquí. Ya espero no cansarlos, venir muy a menudo. Me alegra. Hoy traje a mi esposa, otra colombiana. O sea, porque soy colombiano, pues no quiero decir otra. Damos gracias a Dios, me alegra. Hermanos, es un gozo poder predicar la palabra de Dios. Amén. Y cuando la palabra se predica, tenemos que mirar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y orando a Dios, cuando me pidieron el favor de estar de nuevo aquí, le dije al Señor que me gustaría que sea una palabra expositiva con una base evangelística, para que, no sé si hay alguna visita aquí, no lo sé, alguien que haya venido por primera vez pueda recibir esa palabra. Y quiero que abra su Biblia conmigo, por favor. Es un tema bastante conocido, pero que muchas veces Dios usa a los siervos de una manera diferente y puede traer un mensaje el cual usted puede decir: gracias, Señor, porque esto era lo que yo necesitaba. Amén. Amén. Lucas capítulo 15, donde nos habla, el tema ahí es la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Lucas, siempre me gusta, a pesar de que ahí dice la parábola del hijo pródigo, siempre me gusta darle un título al tema. Y le he colocado como título: el padre que recibe al pecador. Escúchelo bien. El padre que recibe al pecador. Entonces, como texto base, el Evangelio de Lucas. Y mi amado hermano, el tema central de este tema, el tema central es que Dios ama al pecador. Escúchelo bien. Lo busca y lo recibe con gracia cuando se arrepiente. Para que entendamos bien. Ahora bien, ¿cuál es el propósito cuando Dios quiere hablarnos? ¿Cuál es el propósito de esta palabra? Ojo, el propósito central aquí es llevar a los inconversos, aquellas personas que no conocen del Evangelio, al arrepentimiento, pero también desafiar al creyente a reflejar el corazón del Padre. Mire qué lindo. Por eso es que esto es una parte principal que nosotros debemos de tener en cuenta eso. Ahora sí vamos a leer capítulo 15 del versículo justamente del 1 en adelante. Dijo: un hombre tenía 2 hijos. Dijo también: un hombre tenía 2 hijos, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual, dice la escritura, le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos una fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén y amén. Qué tremenda historia. Pero hermanos, como introducción a esta hermosa palabra, en ocasiones, y yo creo que todos de una o de otra manera hemos escuchado la expresión del hijo pródigo. Generalmente, cuando uno mira esta escritura se usa para hablar de alguien que se alejó de su hogar y luego regresó. Es lo que nos está diciendo esta historia. Ahora bien, sin embargo, cuando uno aprende a enfocarse y a mirar a fondo la palabra, entonces esta parábola no trata principalmente del hijo perdido. Y en eso se ha equivocado mucha gente. No trata del hijo perdido, trata del padre amoroso. Escúchelo bien, de ese padre amoroso. Y Jesús contó esta historia porque los fariseos que él recibía, porque a él lo criticaban los fariseos, porque él recibía a los pecadores, ¿sí? Él los recibía. Ahora bien, hermano, cuando nosotros miramos lo que al principio dijo Jesús ahí en la parábola, el versículo 1 y 2 empieza diciendo: también dijo un hombre tenía el versículo 1 y 2 del 15 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Escúchalo bien. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. ¿Ah? Amados hermanos, aquí esta parte de la parábola, cuando Jesús cuenta esto, aquí encontramos tres parábolas. Número 1, la parábola de la oveja perdida. Número 2, encontramos la moneda perdida. Y número 3, la del hijo perdido. Ahora bien, en las tres hay un mismo mensaje. Cuando analizamos la palabra, hay un mismo mensaje. ¿Qué pasa con esto? Dios busca, recibe y celebra al pecador arrepentido. Amados hermanos, como primer punto,
Quiero entrar ahí, pero antes de ello, quiero que usted cierre sus ojos un momento. Señor, esta palabra tiene algo muy especial, Padre. Y tú aquí, Señor, quieres hablar a cada una de nuestras vidas. Señor, cuando decimos que tú buscas, que tú recibes y que tú celebras a ese pecador cuando viene totalmente arrepentido a tu presencia, y tú lo recibes y tú lo celebras. Gracias, Jesús. Amén. Bien, como primer punto, el pecado, escúchelo bien, el pecado siempre comienza con un corazón que está alejado de Dios. Téngalo por cierto que eso siempre va a ser así. Ahí en el capítulo de Lucas, en el versículo 13, del 11 al 13, quiero que vean lo siguiente. Dice la escritura, del 11 al 13 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo ¿qué? Perdidamente. ¿Ok? Ahora, esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo porque cuando dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y es duro decirlo, pero hay hijos que no valoran el esfuerzo de los padres. Y a veces ya hay hijos que a los padres se les vuelve un estorbo. Y quieren que le den de una vez en vida lo de ellos. Y hasta hemos llegado a ver hijos. Ahí en Colombia hay una palabra que se llama conchudo. No sé si en México también la usan. Conchuda es la persona que quiere todo para ellos, ¿sí? No importando a quién se lleve por delante. Y la verdad es que han habido hijos que tal vez le han dicho a su padre: Padre, yo creo que tú ya te debes de salir de la casa, yo ya quiero quedarme con la casa. Y mira, ya esta casa está paga, ahora soy yo el que tengo que disfrutarla, tú vete a pagar arriendo. Cuando los padres están avanzados en edad. Y hermanos, ¿sabe una cosa? El hijo menor quería los bienes. ¿Qué significa eso? Quería los bienes, pero no al padre. Eso es tremendo. A veces pasa en las familias eso. En otras palabras, ¿qué es lo que nos quiere decir justamente esto? Preferiría todos tus regalos, pero prefiero los regalos que tu presencia. Amados, tal vez se vea duro, pero es una realidad. Es exactamente el pecado. No comienza cuando ese pecado no comienza cuando alguien roba, cuando alguien miente, no, cuando alguien exactamente le dice en el corazón: no necesito de Dios. No es simplemente porque robó, no es simplemente porque mintió, no es simplemente porque engañó. Cuando esa persona hace eso es porque no necesita a Dios. ¿Quién lo hizo? Adán hizo lo mismo. Eva hizo lo mismo. ¿Qué pasó con esto? Nosotros hacemos lo mismo a diario. Cuando nosotros engañamos, escúchelo bien, estamos haciendo lo mismo. Estamos diciéndole a Dios: no te necesito. Cuando nosotros desobedecemos, estamos diciendo: no necesito de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Isaías dijo en su palabra, y lo dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Lo creo o no lo creo? Todos, absolutamente. ¿Sabe qué hace el pecado? El pecado promete libertad. Sí, es cierto, pero produce esclavitud. Porque el pecado te puede hacer libre de muchas cosas,
pero te hace esclavo de ese pecado. Escuchen, amados hermanos, el hijo pensó en ese momento y dijo: ahora seré libre. Ya me aparté de este viejo. Ya me aparté de esta gente que me decía: no haga tal cosa, no hagas esto, no te metas con esa persona, no recibas ese consejo, no le obedezcas a tu padre, no le obedezcas a tu madre, no obedezcas, sé libre, vive afuera, haz lo que quieras. Porque para eso, justamente, cuando él pensó eso, él dijo: me voy y soy libre. Pero ¿cómo terminó? Terminó siendo esclavo. ¿Esclavo de qué, pastor? ¿Esclavo de qué? Yo quiero hacer una aplicación aquí para que nosotros sepamos bien el término que estamos utilizando. ¿Qué pasa? Muchos que buscan hoy en día, muchos creen: voy en busca justamente de dinero, voy en busca de placer, voy en busca de fama, voy en busca de relaciones, voy en busca del éxito. Sí, pero hay una cosa que es verídica en muchos. Piensan en todas estas cosas y a Dios lo dejan afuera. A Dios lo dejan afuera. ¿Cuál es el problema del ser humano? El problema del ser humano no es la falta de dinero. No es ese el problema del ser humano. El problema del ser humano es que quiere hacer todo con la ausencia de Dios. Escúchalo bien. Sin pensar en Dios. Todo lo planean sin pensar en Dios. Planean en sus propias fuerzas, en sus propios pensamientos, en sus propias emociones. Hermanos, déjenme mostrar el segundo punto. El segundo punto es que el pecado siempre termina en ruina. ¿Por qué? Mire, el versículo del 13 al 16 dice lo siguiente. Dice el versículo del 13 al 16. Dice: no muchos días después, dice, juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual, dice la escritura, le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Qué estoy diciendo con esto? Justamente, si nosotros miramos lo que está pasando aquí, es que esto, voy a hablar del joven, voy a hablar de esa persona. El joven siempre termina en ruina. ¿Por qué? Desperdició la herencia. Note una cosa, miren acá un momento. Ese joven, vamos a decirle, tenían dinero, salió con buen dinero de su casa, salió bien vestido, salió bien perfumado porque lo tenía todo. Estoy hablando parafraseando, pero déjenme mostrarle algo aquí. Él sale con todo, sí señor, sale absolutamente, pero él, hay una, yo no sé cómo es que dicen el dicho, pero cuando usted gasta y gasta, y no entra nada, un día va a terminar, ¿qué? Acabándose. ¿Por qué? Porque muchos piensan que la juventud les va a durar toda la vida. Escúchelo bien. Que les va a durar todo. Y comienzan a vivir perdidamente. Y piensan que la libertad que tienen en el mundo es una libertad que les va a durar toda la vida, pero no se dan cuenta que automáticamente están siendo esclavos de sus propias acciones. ¿Y qué pasa con eso? Aquel joven desperdició la herencia que le dio su padre. Sí. Pero ¿qué pasó? Se acabó el dinero que tenía. Ya no tiene más. Cuando se dio cuenta, todo lo que llevó, tal vez en una maleta bien grande, llevó su ropa,
Y voy a mostrársela de esta manera porque así es. Llevó su ropa, lo que tenía, llevó el dinero, comenzó a vivir desordenadamente. Cuando ya no tenía dinero, me lo imagino, tal vez estaba viviendo, pagando, tal vez, vamos a ponerle a decir un hotel, porque ya, o tal vez una vivienda, pero cuando se ve sin dinero, entonces ya no hay para la renta, ya no hay para el hotel, y entonces empezamos a vender lo que tenemos en la maleta para poder rescatar algo de dinero, y cuando se dio cuenta, hasta la ropa, todo se acabó. Todo. Porque no estaba trabajando, estaba viviendo desordenadamente. Y cuando pasa eso, entonces, me acuerdo que yo la pasé bien con Jairo, la pasé bien con María, la pasé bien con Alberto. Voy a llamar a Alberto, voy a llamar a María, voy a llamar a Jairo. Jairo, ¿cómo estás? Mira, Jairo, ¿te acuerdas cómo disfrutamos? Jairo se desapareció. Porque ya ese amigo, entre comillas, vio que este ya no tiene dinero, ya no le interesa. María, no contesta María. Jairo, el amigo que sea, ya nadie. Ahora se acabó el dinero, se acabaron los amigos. Se acabaron los amigos. Y cuando te ven sin dinero, ve y pide prestado para que te des cuenta que a los que tú le prestaste no te van a prestar porque no tienes nada. No tienes nada, absolutamente nada. No tienes amigos, no tienes dinero. Perdiste tu dignidad. Ahora tienes que bajar la cabeza y humillarte. Comenzar a pedir, comenzar a rogar, terminó haciendo ¿qué? Alimentando cerdos. Y a la escondida de los patrones a querer robarle la comida a los cerdos. A comer de las algarrobas que estaban comiendo los cerdos. Qué tristeza. ¿Sabe? Para un judío, escuche bien esto, para un judío aquello era el punto más despreciable, más bajo posible que había caído esa persona. Y tal vez, hermano, algunos han caído a la vergüenza de tener que pasar, de estar pidiendo. Y cuando se dan cuenta, han cerrado todas las puertas, porque cuando hay gente que hasta en las iglesias no vuelve, porque se han cansado de pedirle al uno, de pedirle al otro, y cuando ya no tienen con qué pagar, entonces no volvemos a la iglesia. Así pasa, hermano. Así pasa. Y entonces comenzamos a escondernos y ya no contestamos los teléfonos. Nos escondemos de los familiares. Nos escondemos de los amigos, nos escondemos de los hermanos de la iglesia, porque vamos en bajada. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? La Biblia enseña un principio que tenemos que prestarle atención. Y todo lo que le estoy hablando es una realidad. Es una realidad total. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y no significa que la paga del pecado sea que te mueres físicamente. No tanto así. Puede que llegue a pasar eso. Pero ¿cómo es que se va muriendo? Exactamente con todo esto que te estoy contando que va viviendo. El pecado promete una cosa. El pecado promete diversión para ti. Que la pases excelente. Que vivas como tú quieras. Sí. Pero paga con... ¿Cómo paga el pecado? Número 1, comienzas a sentirte vacío o vacía en tu corazón. Vacío, nada te llena, nada te satisface. Comienzas a tener ese sentimiento de culpa. ¿Qué hice? Cuando te das cuenta que todo el mundo te está volteando la espalda, te sientes vacío con culpa y comienzas a sentir que tu vida se va desmoronando y te estás destruyendo. Satanás está haciendo su tarea. ¿Pero por qué está pasando eso? Porque estás alejado de Dios. Está pasando todo esto. Porque le haces más caso a los amigos. Porque le haces más caso a tus amigas. Porque le haces más caso que a tus propios padres.
Y entonces comienza a llegar la desesperación. Y no sabes qué hacer y te ves en un laberinto, que te ves pateando piedras, que te ves sin trabajo, que te ves que hasta tu hogar se está viniendo abajo. Hermanos, el diablo muestra el placer, sí, muestra el placer. Y mientras estemos en esta carne, el placer nos va a parecer agradable. Escúchalo bien, nos va a parecer, hasta el pecado nos parece lindo. Nunca, pero ¿sabe qué es lo que no hace el pecado? No te muestra la consecuencia. No te muestra la consecuencia. ¿Y qué pasa con esto? Quiero aplicar algo aquí para que nosotros podamos entender lo que estamos hablando. ¿Cuántas familias hoy hay destruidas por ese sistema? Porque aquel personaje se está dando cuenta que ya su vida se está viniendo abajo y hasta su hogar se está destruyendo. ¿Cuántos matrimonios se han roto definitivamente? ¿Cuántos jóvenes vemos hoy esclavos de los vicios? ¿Cuántas personas viven sonriendo por fuera y se están muriendo por dentro? Y todo comenzó, ¿por qué? Porque estamos lejos del Padre. Y muchas veces la gente no se da cuenta que esta es una artimaña que Satanás usa. Y comenzamos a faltar a la iglesia, comenzamos a alejarnos de la casa del Señor. Y cuando nos alejamos de la casa del Señor, el diablo te pone una excusa, dices, tú puedes orar en tu casa. Y a medida que vas estando alejado y alejado, vas perdiendo el ánimo de orar en la casa. Y a medida que te alejas de la oración, te vas alejando de la escritura. Y cuando te alejas de la escritura, ya no hay nada en ti. Y cuando te das cuenta, entonces ya comienzas a pertenecer al grupo Abba. Yo oraba, yo buscaba, yo cantaba, pero ya no apareces. Y Satanás está cumpliendo su objetivo. Esto me lleva justamente a decirle a usted, tenga cuidado, porque todo esto comenzó cuando nos alejamos del Padre. Esto me lleva al tercer punto. El tercer punto es cuando el arrepentimiento comienza, cuando el pecado reconoce su condición. Cuando el pecado reconoce su condición. El versículo 17 dice, y volviendo en sí, ojo, y volviendo en sí, dice el 17, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero hay una cosa que Satanás pone siempre en las personas. Dígale al que tiene a su lado, dígaselo así, deja el maldito orgullo y vuelve a casa. Porque eso es lo que Satanás coloca, orgullo. Orgullo. Y a veces hay unos pobres orgullosos. Es que llevo tanto sin ir a la iglesia, qué pena, y justo voy a ir hoy cuando hay para almuerzo. Entonces lo primero que van a decir los hermanos, vino porque hay comida. Así pasa. Y saben, el arrepentimiento comienza cuando el pecador reconoce su condición. Ponga su mano aquí y diga, y volviendo en sí. Escuchen bien, y volviendo en sí, hermano. Esa frase cambia totalmente la historia de todo esto. Mire, esa sola frasecita cambia toda la historia. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento comienza cuando alguien
deja de culpar a otro por lo que le está pasando. Amén. Es que, hermano, es fácil las excusas. Y la verdad, hermano, si usted mira la escritura, el hijo no dijo, mire esto, y esto se lo punto a su favor al hijo de esta historia. El hijo no dijo, la culpa fue de este hermano que me dijo esto y esto y esto. La culpa no fue de los amigos que le están diciendo, no vaya a la iglesia. No, la culpa no es de ellos. La culpa no es de la vecina que le dice a usted, eso le pasa por ir a la iglesia. La culpa no es de su familiar. No, para nada. No es la culpa, él no dijo esto. La culpa no fue de mi padre por decirme, no hagas esto, no hagas aquello, no te juntes con esta. La culpa no fue de mi padre ni de mi madre. No. La culpa tampoco es de la economía, que me hayan echado del trabajo, que me cerraron la puerta, que no me alcanza para los biles, que no me alcanza para el mortgage, para la renta. La culpa no es de la economía. Él reconoció y dijo, esto. Yo pequé. Yo he pecado. Mire esto. Yo pequé. Eso fue lo que él dijo. Amados hermanos, el verdadero arrepentimiento, ¿qué incluye? ¿Qué incluye? Incluye reconocer que eres un miserable pecador. Así es la verdad, hermanos. Soy un miserable pecador. Que mi pecado me hace oler mal, porque así fue como este hombre, este jovencito, después de que lo perdió todo, ya no tenía donde bañarse, ya no tenía la misma ropa de antes, andaba con la misma, y cuando la persona ni se cambia, ni se baña, no huele rico. Y si pasan los días y días y días y días, y si anda entre los cerdos y revolcándose en la mugre, no va a oler bueno. Nada bueno. El pecado no huele bien. Hermanos, el pecado, el verdadero arrepentimiento incluye reconocer que he pecado. Incluye sentir dolor por lo que estoy haciendo. Escuche eso. Sentir dolor. Me duele lo que estoy haciendo. Me duele lo que estoy mintiendo, engañando. Lo que le estás haciendo al que sea. Incluye decidir volver a Dios. Hay una parte de la escritura que dice volver, y no es que Dios te esté dando la espalda. Escuche esto, no es que Dios no le da la espalda a nadie. Pero la escritura dice, volveos a mí. Dios está así. Nosotros somos los que le estamos dando la espalda a Dios. Y Dios dice, volveos a mí. Y yo me volveré a vosotros. Escuche bien eso. Amados hermanos, realmente no basta con sentir remordimiento, porque de eso hay mucho. No es solamente cuestión de remordimiento. Judas sintió remordimiento y no se arrepintió. Pedro sintió remordimiento, pero ¿qué? Se arrepintió. Ese es el asunto. Hay una enorme diferencia entre sentir remordimiento y no hacer nada. Porque a veces pasa que estamos cantando en la iglesia y sentimos remordimiento, pero seguimos en lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento, que es muy diferente a arrepentirme de corazón.
Son 18 puntos, entro al cuarto. Voy al cuarto. Porque Cristo, Es que me gusta tener su atención. El cuarto punto me lleva a esto. Mire, ya estoy llegando al final, no se preocupe. El Padre siempre está dispuesto a recibir al pecador. Mire eso. El versículo 20 que nos dice, y levantándose, vino a su padre. Mira lo que dice. Vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. porque Cristo, Amados hermanos, yo siempre agarro de una partecita y la otra, pero este es el versículo más hermoso. Este versículo, esta parte es lo más lindo que hay aquí. El Padre ya lo estaba esperando. Ya lo estaba esperando. Cuando lo vio, dice la Escritura que fue movido a misericordia. Sí, corrió, lo abrazó y lo besó. Pero quiero explicar esto. En la cultura judía, justamente, un anciano nunca corría. Nunca corría. Pero este padre sí. porque Cristo, ¿No le impacta eso, hermano? porque Cristo, ¿No le llama un poquito de atención esa parte? Mire, hermanos, lo que nos está diciendo es algo tan importante, es porque el amor de Dios corre hacia el pecador arrepentido. El amor de ese Padre maravilloso que tenemos nosotros corre hacia el pecador arrepentido. Usted no está aquí porque usted buscó a Dios, es que Dios lo buscó a usted. Porque por sus propios méritos usted no vendría a Él. Porque Él es el que coloca el querer como el hacer. Ahora bien, yo creo que usted debe de observar algo hermoso aquí. Mire qué hizo el hijo. Esto me gusta. El hijo, ¿qué hizo? En medio de toda esa loquera, de todo lo que ha pasado, pero él preparó su discurso. ¿Cómo? No sé, pero se preparó su discurso. ¿Y cuál fue ese discurso? A pesar de que estaba hecho el discurso, pero el padre casi ni lo dejó terminar. No lo dejó ni hablar. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios es mayor que nuestra propia culpa. ¿Entendió eso? El perdón de Dios es mayor que el de nuestra propia culpa. Amén. Y quinto y último punto, para que ahora sí digan amén. Santo, ya me despertó, hermano. El quinto punto es: la gracia restaura lo que el pecado había destruido. Miren qué hermoso. La gracia restaura lo que el pecado había destruido. El Padre dijo entonces, ahí en el versículo siguiente dijo, traigan, traigan, dijo el Padre, la mejor ropa. ¿Qué hace la ropa? ¿Qué está diciendo aquí el Padre con esto? Está diciendo que habla de esa maravillosa justicia de Cristo. 2, dijo, tráiganmele un anillo. El anillo habla de la restauración e identidad, lo identifica a él. 3, dijo, pónganmele sandalias. Las sandalias, escuche bien, los esclavos andaban descalzos, los hijos usaban las sandalias. Analice eso, piense eso. Justamente
Cuando pasan esto, entonces reciben los hijos. ¿Qué reciben los hijos? ¿O qué recibe el hijo? Uno, el becerro más gordo. Aparte del anillo, la ropa, las sandalias. ¿Qué hace el becerro? Cuando hablamos del becerro gordo, está hablando de una celebración. Una celebración. Y en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. ¿Usted cree? Muchas veces las personas no se imaginan, pero cuando una persona pasa al frente y acepta a Jesús en su corazón y se arrepiente de sus malos caminos, hermano, lo que se está moviendo arriba es una gran fiesta. Y la fiesta es con todos los ángeles de Dios, porque esa oveja que estaba perdida ahora ha sido rescatada. Entonces, realmente, hermano, hay fiesta. Y como conclusión, hay tres personajes en esta historia que quiero recalcar. No me gusta dejarlo inconcluso. Número uno, el hijo menor. ¿Sí? El hijo menor representa al pecador perdido. Acuérdese que él fue el que tomó la decisión de alejarse de su padre. No sé si Dios comenzó a hablarte desde el principio o te está hablando ahora. El hijo mayor que se enojó y se disgustó por todo esto representa al religioso que cree que no necesitar la gracia, porque se enojó. Representa a ese religioso que muchas veces ya lo tenemos en la iglesia, ¿sí? Que por todo se enoja, hasta porque le quitamos la silla. Y número 3, el padre. El padre representa a Dios, ese padre que aceptó a su hijo. Quizás de pronto le quiero decir esto. Hay alguien aquí que se identifica con el hijo menor, que de pronto, sin darse cuenta, se está alejando poco a poco. Y a eso le llaman enfriamiento espiritual. Y comenzó a alejarse y a enfriarse poco a poco. Y tal vez en su mente o en su corazón está pensando: yo ya estoy cansado de venir a la iglesia, ya no quiero venir. No sé cómo decirle a la pastora, se va a lastimar la pastora, pero ya no quiero. Y ha ido alejándose poco a poco, tal vez. No me gusta lo que veo en la iglesia, no me gusta que me hablen, no me gusta cómo me juzgan, me critican. Todo lo que usted quiera inventarse, invéntese. Pero por más que usted quiera inventarse una rueda diferente, el que le está dando la victoria es al enemigo. Escuche bien. Porque ni la pastora ni los hermanos de la iglesia, el que sea lo que piense usted, no tiene la culpa. La culpa la tiene usted mismo, que poco a poco se está alejando. Escúchelo bien. Porque ya todo le fastidia, ya no me gusta cómo canta el hermano. A mí sí me gusta, hermano. Gloria a Dios. Pero hermano, así pasan las cosas. Culpamos a todo el mundo. Culpamos a todo el mundo de nuestro desánimo, de nuestro enfriamiento, de lo que nos pasa por fuera, del trabajo, lo que sea. Pero quizás hoy usted se identifica con ese hijo menor. Piénselo, Dios le está hablando. Se alejó, tal vez fracasó en cosas, tal vez está sintiendo vacío. Pero hoy, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando en la parte que Jesús está llevando la cruz y cae y aquel hombre le ayuda y está pasando por mucho sufrimiento, y los de afuera y ven una cosa y la otra, y él le dijo a una de ellas en una ocasión, le dijo inclusive a la madre, le dijo: madre, si te das cuenta que yo hago nuevas todas las cosas.
Y hoy es un momento en que puede ser un nuevo comenzar. No importa lo que haya pasado. El diablo te puede decir muchas cosas. Pero mientras estés todavía vivo y Cristo no haya venido por su iglesia, todavía estás aquí. Amén. ¿Lo creo o no lo creo? Amén. Ahora bien, hoy puedes volver a comenzar. Quizás de pronto también hay alguien aquí que se parece o está reflejando al hijo mayor. Está aquí en la iglesia, pero su corazón está lejos de papá Lino. Está lejos del Padre. También necesita, hermano, arrepentirse. Porque el Padre está aquí y lo sigue esperando. Sus brazos siguen abiertos. Y la cruz de madera o la cruz demuestra que Dios ama al pecador. Jesucristo pagó el precio para que todo aquel que en Él crea tenga el perdón y tenga la vida eterna. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor, un momento. Póngase de pie. Cristo. Cierre sus ojos, por favor. Piensa en la palabra que hoy se ha predicado. Piensa en lo que Dios ha hablado a tu corazón. Tal vez hoy Dios te hace a ti, no sé cómo te llames, pero te hace la invitación. No importa cuán alejado estés, no importa cuánto te hayas alejado, y no te pongas a pensar si paso qué dirán de mí. Olvídate de que hablen de ti. De nosotros no es lo menos. Si hablaron de Cristo, ¿cuánto? Más de nosotros. No importa cuántos errores hayas cometido, no importa. El Padre sigue llamando. Él sigue esperando por ti. Aquí la cuestión es hacer lo que este hijo hizo. Reconoce, ve y arrepiéntete de lo que esté pasando en tu vida. Hazlo. Hoy puedes comenzar de nuevo. Si tú estás aquí, si hay alguien que viene por primera vez y no ha recibido a Jesús, ven acá, yo quiero orar por ti. Pero si todos son creyentes y hay alguien aquí que se identifica de pronto con ese hijo mayor, ven acá, déjame orar por ti, porque hoy puede ser un nuevo comienzo. Tal vez te sientes desanimada, desanimado, estás alejado por X o Y motivo, todo te está cansando. Hoy puedes comenzar de nuevo para volver a sentir eso hermoso de la presencia de Dios. Un nuevo ánimo, un nuevo comenzar, porque el mismo Dios que recibió al hijo pródigo sigue recibiendo a todo pecador que viene a Él con un corazón arrepentido. Aleluya. Voy a orar. Si tú quieres pasar, pasa. Padre, quiero darte gracias en este momento, Señor, por haberme permitido, Señor, traer esta palabra a tu pueblo, Señor. Dios de los cielos, tú eres el que has hablado a cada una de nuestras vidas, Dios. Te lo agradezco, Señor. Y hoy, Señor, tal vez vamos a decirlo de esta manera, Señor. Perdónanos porque reconocemos que somos unos miserables pecadores. Pero estamos aquí porque tú nos lo permites. Gracias a tu amor y misericordia. Porque aún, Señor, tenemos la oportunidad de clamar a ti y ser escuchados por ti. Limpia nuestra mente y nuestro corazón de todo lo que nos quiera apartar de ti, Señor. No permitas que el enemigo, Señor, siga creando esto en mí. Ayúdame a ser fuerte, Señor, y rechazar lo que no es de ti. Padre, cuida del hogar, cuida de los matrimonios, cuida de los hijos. Oh Dios de los ejércitos, coloca, Señor, cada día ese querer en esa persona de seguir adelante,
Dios, escucha a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, Padre, dale que tengan ese deseo de seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria. Gloria a Dios. Cuando están contentos, Amén. cuando entendieron la palabra. Gloria a Dios, qué bueno. Vamos a orar, pero antes hay que recordarles, hermano, que aquí hay una cajita para que den sus peticiones de oración los martes a las 7:30. Vénganse, los que puedan venir los martes, vénganse a las 7:30, también los viernes, hermano, 7:30. Luego de la salida del viernes hay una comida que puede usted probar. Aquí tenemos el pastor que hace la comida también, las malas humanas, todos allá. Así que véngase, hermano, véngase el viernes, pero también da una comida aquí, ¿verdad? Que es la espiritual, que es la mejor, ¿verdad? ¿Cuánto quieren esa comida? Aleluya, la que hemos recibido ahorita. Vamos a la pastora que nos despida. Vamos a despedirnos, hermanos. Padre Santo, le damos gracias por tu palabra preciosa. La atesoramos, la guardamos en nuestro corazón, mi Señor. Padre Santo, ayúdenos en todo, que su Santo Espíritu nos dirija, nos guíe a toda luz, a toda verdad, a toda justicia, mi Señor. Padre Santo, le pedimos, Señor, que vaya, oh Padre, como poderoso gigante delante de nosotros. Le damos gracias por el vaso que ha usado en esta mañana, mi Señor. Sígalo usando, Padre Santo, y ayúdenos a regresar el día martes. Usted viene pronto, mi Señor. Oh, mi Señor, ayúdenos a serle fiel en todos los servicios, mi Rey. Se lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya.